Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge, soy un CM de la Federación Internacional de Ajedrez. En el día de hoy, en la sección Los actuales maestros enseñan como los clásicos, veremos una partida de un gran jugador soviético. Nos referimos a Isaac Boleslavsky, el creador de la defensa Boleslavsky, en este caso enfrentando a George Lisitin, otro gran jugador, en un campeonato de la URSS en 1956, donde Boleslavsky conducía a las blancas, y como sabemos, él fue el creador de la defensa Boleslavsky. Antes que nada vamos a explicar el sistema dentro de la defensa siciliana, ya que el sistema de Boleslavsky que se empleó en la defensa siciliana fue una idea de él creada ya hace un tiempo, y comienza con las siguientes jugadas, que es E4, C5, caballo F3, caballo C6, y a D4 debemos tomar, capturamos de caballo, ¿sí? Y a caballo F6 y a caballo S3 introducimos la jugada de 6, y a, por ejemplo, alfil E2, E5 es la idea de Boleslavsky en este sistema, ya que justamente luego de caballo B3, puede ser caballo F3, pero caballo B3 generalmente es lo que se suele jugar, el negro logra un contragolpe en el centro, una expansión central, un contrajuego, a cambio de la debilidad en la casilla de 5 y el punto de 6, que es lo menos preocupante porque siempre está bien defendido. En el caso de la partida, Lisitin introduce la misma idea de Boleslavsky, pero en una variación con el fianchetto del flanco de rey. Por eso se conoce como variación con respecto a la Boleslavsky como idea, pero las ideas son parecidas. La cuestión es que este es el sistema que Boleslavsky había creado y nos brinda una clase magistral en esta partida. Vamos a la partida. La partida en este momento comienza con E4 y las negras deciden jugar C5. También podemos comentar que Boleslavsky aprendió solo a jugar leyendo libros desde los 9 años, fue un gran jugador, y también jugó muchos campeonatos soviéticos, aunque no logró ganar ninguno, pero siempre fue finalista debido a los monstruos que tenía delante como Botvinnik, Keres y todos esos jugadores que eran de Estonia, pero bueno. Botvinnik, Kotov, Average, etcétera, etcétera, Sweating. La cuestión es que a C5 las blancas continúan con caballo F3, Boleslavsky desarrolla las piezas del flanco de rey, y las negras continúan con D6, y las blancas obviamente abren el centro con la jugada de 4, ¿sí? A lo que las negras deben tomar, y a caballo por D4, caballo F6 es la continuación elegida por las negras. Sí, en aquel tiempo se jugaba mucho la variante del dragón con G6, pero después mucho más adelante el ajedrez y el estudio de esa línea evolucionó tanto que muchos maestros dejaron de jugarla porque era muy difícil tener un control tanto para las blancas como para las negras, y también se conocían muchas sutilezas, pero también hay que estudiar muchísimo, por eso prácticamente es muy raro que se jueguen los primeros niveles hoy en día, salvo niveles inferiores o ese tipo de cosas. En la práctica magistral es muy raro verla en los torneos de hoy. Luego de caballo F6, las blancas continúan con caballo C3 porque aprovechan para desarrollar su caballo y mirar el peón de E4. Y G6, como dijimos, es la jugada que eligen las negras, cuya finalidad es sacar el alfil por G7, actuar por esa diagonal, luego de sacar las piezas llevar una torre a C8 y actuar en la columna. Pero las blancas eligen alfil E3 como jugada principal, porque claramente tienen como ideas posibles F3, dama D2 y un enroque largo, característico plan para jugar contra la defensa del dragón, en donde luego las blancas van a avanzar los peones del flanco del rey
y van a tratar de abrir la posición de las negras. Las negras deciden jugar alfil G7 y las blancas continúan con F3 con las ideas que habíamos mencionado. El negro se enroca y, como dijimos, dama de 2 es la jugada, ¿sí? A un paso de enrocarse largo, amenazando alfil H6 para cambiar los alfiles negros en el flanco de rey de las negras y debilitar el enroque, preparando un H4, pero como todos sabemos, primero hay que poner el rey en seguridad, por eso luego de caballo C6, las blancas no se apresuran y antes que nada hacen la jugada enroque largo. Y como vemos, hemos llegado a la posición clave en donde hay una lucha de enroques opuestos. Las negras han elegido jugar un dragón y las blancas se enrocaron largo para combatir esta línea. Hay mucha teoría y muchos planes en esta posición para jugar. Uno de los planes, por ejemplo, es justamente jugar una 6 o un dama C7 después, ¿sí? Con esa idea. Para jugar un caballo E5 y un caballo C4, por ejemplo. También caballo por D4 es la jugada que eligieron las negras como posible, ya que el negro busca una especie de simplificación para aliviar su posición. Y hay jugadas también como alfil D7 y alfil E6 y torre C8, ¿sí? Sacando las piezas y apuntalando la torre, mejor dicho, llevando la torre a la columna C para mirar al rey indirectamente que se encuentra en C1, sin contar que también puede hacerse una avalancha de peones en el flanco de dama con el peón B y el peón A. Pero la cuestión es que luego de caballo C6 y enroque, las negras primero capturan en D4, hay que tomar de alfil, y ahora dama A5. Y las negras, previo cambio de un caballo que tanto es defensor como atacante, ¿sí? El negro decide eliminarlo porque al sacar la dama hay menos piezas que entorpecen la situación y como el negro tiene poco espacio, van a poder tratar de emplear las ideas, por ejemplo, en base al alfil 6. Este es uno de los motivos del cambio de los caballos. Si las nenas no hubieran cambiado un caballo por alfil, podría ser posible en la posición, por ejemplo. Y por eso, rey B1 como primera medida. En todo enroque largo, siempre hay un momento que el rey hay que acomodarlo, porque es un muy buen defensor de los tres peones. Cuando el rey se queda en segundo, el peón de A2 sufre mucho y lo termina generando debilidades al moverlos. Por eso rey B1 es una jugada preventiva. Y E5 es la jugada elegida por las negras. Y a lo Boleslavski, las negras tratan de tomar la iniciativa en la posición. Porque si vemos la posición en sí, tiene una idea de Boleslavski que justamente era golpear en el centro, anular el alfil de D4 o expulsar un caballo si se encontrara en esa casilla, a cambio de dejar una casilla débil en D5 y un peón débil en D6. Claramente la verdadera debilidad es la casilla D5. Y jugarle esto a Boleslavski, obviamente que es un desafío, ya que Boleslavski fue el creador, el ideólogo de esta línea muy interesante, y obviamente tenía todo muy bien estudiado y muy bien aceitado. Pero bueno, el que no arriesga no gana, y quizás el negro Licitin venía preparado para la ocasión y quiso sorprender a su rival, y obviamente terminó sorprendido él mismo durante toda la partida. Luego de E5, como dijimos, la idea del peón llegar a esa casilla es expulsar cualquier pieza que se encuentre en D4 y también da una cierta ventaja espacial en el centro con el cual las negras pueden empezar a sacar más fácil sus piezas, ¿sí? La idea también es de que luego que el alfil D3 se retire justamente a la casilla D3, sacar el alfil por E6, ¿sí? Preparar un torre a C8, por ejemplo, o un torre FC8, ¿sí? Ya que el ataque va a ser en el flanco de dama. Y por eso las blancas, ante de todas las situaciones que puedan llegar a elegir y jugar,
hacen una jugada muy interesante, que es la jugada A3, porque también podría haber intentado un H4 para un H5, característico de la posición, pero primero, como las negras no se encuentran con el peón N7, lo cual el avance en el flanco de rey tiene más lógica, deciden ser más preventivos en el sector del flanco dama y evitar molestias en dichas casillas, porque la dama y el alfil de E6 están mirando muy fuertemente el peón de A2 y eso ata la evolución del caballo que se encuentra en la casilla C3. Porque las blancas en algún momento quisieron jugar caballo de 5, atacando a la dama directamente que se encuentra en el aire y provocando algunos cambios muy interesantes en la posición o una entrada en C7. Obviamente todo esto cambiando las damas, pero son posibles ideas y figuras que existen en esta estructura, lo cual la hace muy delicada tanto para las blancas como para las negras. Por eso, como primera medida A3, para poder levantar su caballo y que el peón de A2 no caiga, hay que decir también que caballo de 5 es una posibilidad. Lo que pasa que la simplificación obviamente juega a favor de las negras. Si nosotros hiciéramos esto, la ventaja para las negras es que luego de dama por dama, y caballo por, y alfil por, y torre por, es que muy probablemente puedan jugar torre f de 8 y llegar al hacer un d5 como jugada liberadora. ¿Sí? Por ese motivo es que esta variante quizás no sea prometedora y sea ventajosa para las negras, para obtener las tablas o ese tipo de cosas, y por eso es que decimos que no sería tan favorable para las blancas meterse rápidamente en la casilla de 5. Claramente tenemos C4 en la posición para tratar de evitar que el peón avance, pero como es una sola debilidad, el peón que se encuentra en D6 es fácilmente defendible y no hay muchas formas de atacarlo. Y como tenemos tantas piezas para poder defenderlo, la posición se encamina a una posición de tablas. Por eso, a A3. A3 también es una jugada que tenemos que mencionar que es realizada porque las blancas también tienen una idea de comerse el peón de D6. Pero como alfil por A2 existe, desviando el caballo de C3 que defiende la torre D1, si la dama se comiera el peón de D6, luego de torre F de 8, las blancas podrían perder la torre que se encuentra en D1. Habiendo hecho esta acotación, las blancas no se apresuran a jugar caballo de 5, y luego de torre F de 8, jugada que sí mencionamos en un momento, también lo habíamos dicho a C8, pero a D8 tiene como finalidad romper en el centro del tablero, lo cual eso sería muy beneficioso y las negras lograrían una gran igualdad, que las blancas emplean un plan muy interesante y aquí se demuestra el conocimiento de Boleslavsky en la posición, porque hacen una jugada muy fina, cuya finalidad justamente es luchar contra el avance en D5 y a su vez crear una fina idea, con lo cual van a tomar ventaja en la posición. Como las negras quieren hacer D5, la primera jugada que se le ocurre a Boleslavsky hacer es la fina jugada caballo B5, porque el caballo B5 tiene la finalidad que luego que si hacemos dama por dama, torre por dama, ¿sí? Si bien D5 sería una posibilidad, hay que calcular caballo C7 y caballo por D5, ¿sí? Lo cual recuperamos el peón y hay que tener mucho cuidado porque luego de la variante vamos a hacerla, ¿sí? Caballo por, caballo por, torre por, y al tomar, cuidado con el alfil que está mirando el punto A7, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado y por eso caballo B5 lleva un pequeño cálculo, a lo cual las negras terminan jugando dama A4, porque primero
no les conviene cambiar damas. Si es un jugador de ataque, no le gustaría cambiar las damas. Y tercero, mantiene las damas para generar amenazas en el flanco dama de las blancas, justamente. Lo que sí no se percató también Licitin en esta posición, que aparte de caballo B5, lo cual es una jugada muy profunda por todo lo que está aconteciendo, Boleslavski tenía otra idea guardada en su repertorio y la cual jugada, que es la que hace en este momento, es muy interesante porque esta jugada se basa en combatir dos situaciones las cuales las negras quieren hacer. Primero sabemos que las negras quieren hacer D5 y hacer la joda liberadora. Si llegan a eso, llegan a una igualdad o una mejor posición. Sobre todo estando la dama en A4, muy amenazante, cerca del rey enemigo que es el rey blanco. Segundo, también las blancas quisieran explotar la casilla de 5, ¿sí? Pero existe un alfil en la posición, existe un caballo que controla fuertemente esa casilla, y si una pieza cayera en esa posición luego de los cambios, uno terminaría comiendo de peón, la columna se clausuraría y el peón ya no sería más débil y la evaluación cambia completamente, porque todas estas maniobras e ideas que las blancas están haciendo se basan en el tema de que el negro tiene un peón retrasado en D6 y una posible casilla de 5 para explotar en la posición. Por eso, la idea es muy interesante que hacen las blancas y la jugada que nombramos es la jugada C4. Signo de admiración para esta jugada, por eso decimos que es una preparación o una idea muy estudiada por parte de Boleslavski, porque porque a simple vista, las blancas hacen C4 para mantener la posición restringida que le da unas ciertas debilidades a la negra, que decíamos que es la casilla de 5 y el peón de D6. La jugada C4 va dirigida a que el negro nunca pueda hacer D5 a menos que lo haga y pierda el peón. Pero también hay un detalle que nos dice por qué no nos comemos con el alfil el peón de C4 como ocurrió en la partida, ¿sí? Y luego de los cambios, no solo hemos ganado un peón, sino que estamos a paso de preparar un D5 y encima estamos mirando el caballo de B5. Claramente, esta idea la tenía estudiada Boleslavski, por eso la jugada merece dos signos de admiración, porque es una jugada muy profunda e involucra un sacrificio posicional con el cual Boleslavski quiere empezar a explotar las debilidades del campo enemigo, más precisamente las negras, en donde si los alfiles desaparecieran, habría un cuidador menos en la casilla de 5, y si el caballo de F6 también desapareciera, la casilla de 5 sería muy importante para un caballo blanco porque sería imposible ser desalojado, y a pesar que hay un peón de menos, el caballo es superior al alfil de G7 porque ese es un alfil muy malo, porque corre por las casillas centrales de los peones más adelantados de las negras, con lo cual choca con sus peones y este caballo es un monstruo muy difícil de sacar, el famoso caballo centinela. Por eso C4 es una jugada excelente y las negras tienen que tomar. Y ahora la segunda jugada complementaria de la posición. Como dijimos, el blanco entregó un peón para cambiar alfiles y tratar de ubicar un caballo en D5. El retroceso antes de alfil por alfil, ¿sí? Tiene como idea ganar un tiempo atacando la dama. Y cuando la dama se mueva, hacemos alfil por alfil y a dama por alfil ya vemos que hay una pieza menos cuidando la casilla de 5. A cambio del peón entregado, las blancas están tratando de materializar esa debilidad, ese hueco en la casilla de 5 que sería muy valioso si el caballo pudiera ponerse. Pero una vez más, el caballo de F6 lo evita. Con lógica y razonamiento, hacen la siguiente jugada para seguir llevando su plan adelante. ¿Cuál es la jugada que realizaron? Pues la jugada alfil G5. De nuevo, brillante jugada. Las blancas
movilizan su alfil porque no solo amenazan al alfil por caballo y meter un caballo en D5, sino que también están luchando contra el D5 de las negras. Porque si las negras hicieran D5, alfil por caballo intermedia y caballo por peón, sería ganador prácticamente para las blancas. Por eso, luego de alfil G5, las negras deciden irse con la dama porque la dama está un poco comprometida en esa casilla, ¿sí? Y se retira para sostener en cierta medida la posición. Pero la verdad es que, así sea esa jugada, las blancas continúan con alfil por F6 y luego de dama por F6 llegamos por fin a lo que estábamos mencionando. Boleslavski empieza a explotar las debilidades que él conoce perfectamente porque él es el jugador de su defensa con esa estructura central y sabe que si él cayera en situación quedaría perdido. Por eso aquí está dando una lección magistral de cómo explotar esas debilidades ante un juego incorrecto del bando contrario. Y caballo de 5 es tan fuerte que las negras deciden hacer dama h4, porque saben que también ese caballo de 5 y ese centro fuertemente dominado permitiría una avalancha de peones en el flanco del rey para abrir líneas y atacar al rey que se encuentra en g8. El objeto de llevar la dama a esa casilla es entorpecer esos avances, pero nada de eso es posible porque la dama se encuentra sola, el centro está muy dominado y las blancas comienzan a bosquejar un plan para hacer una movilidad de esos, hacer un avance de dichos peones y comenzar a crear una ruptura en dicho sector. Por eso, la maniobra que eligen las blancas es muy instructiva y muy ejemplar por cómo las blancas empiezan a abrirse camino en la posición. Todos sabemos que G3, por ejemplo, sería una jugada interesante, pero como la dama vino a H4, la finalidad de dama es entorpecer los avances de los peones, ya que uno de los peones principales que tendría que llegar es el peón H, y la dama se iría a H3 y seguiría bloqueando la posición. Es por ello que por este detalle particular, las blancas hacen una excelente jugada de reagrupación que es justamente la jugada de dama de 2 en dicha posición. Una jugada muy difícil de hacer porque esa jugada va destinada justamente a que luego que las negras retiren su alfil a F8 para empezar por lo menos a defender D6. Si las blancas decidían doblarse en la columna y atacar ese peón con todas las piezas, plan que no es correcto porque el caballo es mucho más fuerte y dominante en esta posición que doblarse con las torres, las blancas ahora hacen dama F1 y ahora como vemos estamos entendiendo estas dos finas jugadas las cuales las blancas han hecho en la posición. Sabíamos que las blancas deseaban hacer G3, pero la dama se terminaba instalando en H3. Entonces, ahora nos damos cuenta por qué las blancas tomaron la decisión de jugar dama E2 y dama F1. Porque cuando las negras jueguen, por ejemplo, su torre a C8 para terminar el desarrollo y tratar de generar alguna amenaza a la posición del flanco de dama de las blancas, G3 ahora sí podemos hacerla porque las negras no cuentan con el recurso de dama H3. Y otro paso más dado por parte de las blancas, porque la dama debe retirarse. Y ahora H4 con ganancia de tiempos. Qué importante esa maniobra de dama para descolocar la dama negra y poder avanzar los peones del flanco. Esa técnica es muy impecable por parte de Boleslavski. La dama se retira a H6 porque necesita quedarse cerca del flanco del rey, ya que sabe que las columnas se van a abrir y sus torres tienen poco acceso porque le es muy difícil acudir a la defensa de su rey que se encuentra en dicha situación. Por eso, ¿cómo continuaron las blancas? Pues con G4 y como dijimos, la avalancha es necesaria y observemos cómo a pesar que las blancas tienen un peón de menos, esa casilla vale por más que un peón y todas las posibilidades que le abren las blancas debido a la fuerte casilla la cual está dominando y la partida sigue de esta manera con un G5 porque las negras saben que G5
H5 iban a ser muy fuertes en la posición y tratan de frenar en cierta medida los avances. H5 sea muy malo porque estaría todo bloqueado, pero debemos tomar. Y dama por G5, torre H5. Las piezas empiezan a entrar en el flanco del rey, la dama es atacada, y a dama G6, de nuevo, la táctica de estos grandes jugadores. Claramente necesitamos avanzar, las negras están tratando de que las blancas no puedan crecer en el flanco del rey enemigo, pero hacen una jugada muy difícil, no solo para explotar los huecos, sino para hacer más hincapié en las casillas más débiles como ser por ejemplo la casilla F6 y todas esas cosas. ¿Qué jugaron las blancas en este momento? Pues una jugada muy interesante para seguir acentuando los huecos de la posición. Y esa jugada es nada más ni nada menos que G5. Dos signos de admiración, porque G5 hace que sea posible, ya que la torre no puede ser comida, porque tenemos un doble en F6 y aquí vemos la potencia del caballo en dicha casilla. Y por eso H6 es la jugada la que tuvieron que hacer las negras, porque claramente el doblaje de torres en la columna o el pasaje de la dama H3 seguido de torre de H1 es muy fuerte, y la idea de las negras de H6 es tratar de bloquear la posición, o por lo menos si hacemos peón por peón, tenemos el famoso peón bloqueador de todo ataque en un flanco, muy característico en los dragones y el tipo de cosas, donde se entrega el peón H para jugar un rey H7 y ese peón Z pone en la posición. Lo que pasa que esto no sirve, todo lo que estamos diciendo, porque la posición es tan mala que las blancas cuentan con una jugada muy fuerte, y esa jugada es la jugada torre por H6. Excelente jugada, porque resulta que de nuevo no podemos hacer alfil por torre, porque las piezas están sobrecargadas y caballo E7 ganaría la dama. Y si jugamos dama por G5, la torre suicida, de nuevo torre H5, signo de admiración, hace que las blancas ganen la partida, las negras tienen que abandonar, porque no hay forma de evitar todas las amenazas. ¿Sí? La torre no puede ser comida porque tenemos un doble, y si la torre no es comida y la dama se retira, y como decíamos, si la dama se retira a G6, dama H3 o dama H1, con idea de torre de G1, sería prácticamente ganadora. Una gran partida de Boleslavsky, un gran modelo de explotación de la casilla de 5 con un fuerte caballo bien ubicado en la posición.